Bueno, soy Paula Martínez. El título de mi tarea es Mediciones en el ámbito profesional. La fecha es, bueno, de cuando elaboré el documento es el 24 de febrero del 2017, ahorita estamos el 1 de marzo. Y bueno, el lugar es de Iteso, en Tlaquepaque, Jalisco. Me pide que responda 5 preguntas acerca de las mediciones de mi carrera. La fuente que estoy usando es el libro publicado por la investigación de un profesor que yo tuve el semestre pasado, que se llama Daniel Efraín Morales Rubalcaba. El libro se llama El Índice de Poder Mundial, y el Índice de Poder Mundial habla sobre capacidades que tienen los estados que determinan el poder que tienen frente a otros estados. Entonces habla del poder no como un concepto abstracto, sino de mediciones que pueden llegar a hacerse para determinar qué estado es más poderoso que el otro. ¿Cuáles son los sistemas de medición más comunes en tu carrera? Bueno, en mi carrera generalmente todo se mide como en índices y pues por lo tanto en porcentajes. ¿Cuáles son los objetos que se mide y quiénes están involucrados en realizar estas mediciones? Se miden cosas como el crecimiento económico, el desarrollo, el Producto Interno Bruto, ¿qué más? El territorio, el gasto militar, el porcentaje del gasto del gobierno que se gasta en la investigación. Se mide el comercio, se mide las reservas que tiene un país, se mide en dólares. Se mide el Producto Interno Bruto por habitante, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Se mide la cantidad de población, se mide el consumo eléctrico per cápita, se mide el gasto total del gobierno en educación, se mide el gasto total del gobierno en salud. También se mide, por ejemplo, el turismo que tiene un país. Todo esto es medible principalmente gracias a un organismo internacional llamado el Banco Mundial. El Banco Mundial, tiene una base de datos que contiene una compilación de estadísticas de casi todos los países del mundo que te arrojan datos sobre cómo es la realidad en ese país en la actualidad o en años muy recientes. Es la compilación de estadísticos más completa de todos los países del mundo y es la referencia que utiliza Daniel Morales en su libro y en su investigación en la clase que nos dio para medir el poder mundial de los estados. Pues el Banco Mundial puede obtener sus datos. Por ejemplo, hay gobiernos que reportan cuánto están gastando y, al Banco Mundial, el Banco Mundial ya tiene esos datos. ¿Puede haber gobiernos que no quieran reportar? Sí puede haber, y entonces tienes datos mucho más atrasados. Todo se trata al final de censos que igual pueden hacer los mismos gobiernos. Producto Interno Bruto per cápita, pues es más o menos hacer como una investigación acerca de cuánto está ganando tu población, y así, esos datos tú los das al Banco Mundial. ¿Tus datos podrían estar falseados? Probablemente sí. Y pues toma tiempo descubrirlo, y entonces es un problema porque el Banco Mundial requiere de la cooperación de los estados para funcionar en general, pero es la compilación estadística más grande del mundo y normalmente la que se usa como referente para cuando personas de mi área, que es humanidades, hacen investigaciones. Porque es un organismo pues reconocido por todos los estados del mundo. ¿Para qué se mide eso que es medido y qué importancia tiene en la práctica de tu profesión conocer estas medidas? ¿Para qué se mide? Yéndonos a la línea de pensamiento que sigue Morales Rubalcaba, podría ser para medir la capacidad, o sea, el poder de un estado. Él les llama capacidades materiales, que son militar, el territorio, etcétera, capacidades inmateriales, que él habla de un poder suave en cuanto a exportar tu cultura. Por ejemplo, Estados Unidos, que exporta las películas, a México y al resto del mundo. La gente aprende a hablar inglés. Todo eso es un rollo de poder suave, y es medido pues para poder conocer, en mi carrera específicamente, cómo funciona el ámbito internacional, qué estados son más poderosos unos que otros,
a qué estados les está faltando desarrollo, y entonces la importancia que tiene es que con base en eso organismos como las Naciones Unidas pueden dedicar parte de sus esfuerzos a solucionar los problemas que tienen ciertos países identificados por sus índices. Por ejemplo, hay un índice que se llama ayuda para el desarrollo. Entre más alto sea tu índice de recibir ayuda para el desarrollo, entonces quiere decir que tu país tiene menor grado de desarrollo y pues por lo tanto necesita más ayuda de los organismos especializados de las Naciones Unidas para poder seguir adelante. En el ámbito personal de cada individuo, ¿para qué nos sirve saber eso? No te puede servir para saber, la parte que dice qué procesos, acciones, decisiones profesionales afecta conocer estas medidas. Te puede servir para saber hacia dónde vas a enfocar tu carrera. Por ejemplo, se pueden tener más o menos índices acerca de qué tanta migración hay hacia un país. Entre más migración haya hacia un país, o sea, más migrantes existan en un país, se supone que el país es más poderoso. Por eso Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la persona que migra tiende a llegar a estos lugares donde hay una calidad de vida mayor y pues por lo tanto residir ahí. Los países que tienen más personas saliendo de su país, podría decir que no son menos poderosos. En el ámbito profesional de cada individuo que estudia, por ejemplo, relaciones internacionales, puedes ver, no sé, México tiene una gran cantidad de flujo migratorio hacia Estados Unidos. Por lo tanto, se puede trabajar en el ámbito de migración en México con el apoyo hacia migrantes, cuáles son sus derechos, cómo los protege la ley, qué es lo que pueden o no pueden hacer, a qué servicios pueden ellos acudir. Y esto, por ejemplo, no lo podrías hacer en un país donde sus índices, por ejemplo, de migración son relativamente pues no son importantes. O sea, en Estados Unidos podría hacer este trabajo pues con todos los migrantes que hay ahí. En un país al que la gente pues no está llegando mucho y del que la gente no se está desplazando tampoco, entonces no tendría caso. O sea, conocer este tipo de medidas afecta pues para saber a qué ámbitos hay que prestarles atención y también para saber cómo se desarrolla el mundo en el que vivimos. O sea, cuál es el orden mundial que estamos viviendo actualmente. Y bueno, esas son las mediciones que en mi ámbito profesional. Mi fuente ya la dije, es el índice de poder mundial de Daniel Morales Rubalcaba. Nos lo presentó como el material de estudio de mi clase de geopolítica de primer semestre el otoño anterior. Y